Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico con Rusia, que sigue avanzando en el Donbass, ayer anunciando la toma de Sibes, la semana pasada fue Pokrovsk, antes fue Kupiansk. Enseguida les contamos las declaraciones por parte del asesor presidencial Yuri Usakov, que dice que el Donbass es ruso. Vamos a contarles también el terremoto político en Europa con Donald Trump, que aboga, pues por sacar de la Unión Europea a varios países. Habla de Austria, de Italia, de Hungría. Enseguida vamos a mirar a esto, vamos a contarles también cómo está la situación en torno a Venezuela, pero antes vamos con últimas horas importantes. De nuevo tenemos que mirar a España. Malas noticias. Las autoridades de sanidad animal han confirmado la detección de 3 nuevos casos de jabalíes positivos a la peste porcina africana, lo que eleva el número total a 16, todos ellos localizados en el término municipal de Cerdanyola del Vallés, en Barcelona, en la denominada Zona Cero del brote. La red de alerta sanitaria veterinaria eleva a 7 el número de focos declarados desde que se detectó el primero el pasado 27 de noviembre. Mientras tanto, los efectivos desplegados en la Zona Cero han perimetrado con vallas este área de 6 kilómetros de radio desde el primer caso para intensificar la captura de jabalíes y mientras sigue la investigación para determinar el origen del virus. Sigue el caos en España en un momento de corrupción, en un momento de escándalos políticos, pues ahora encima tenemos nuevos casos de peste porcina africana. Muy atentos a la actualidad en España, seguimos mirando a la actualidad internacional, vamos a mirar a Rusia. Les contamos que el asistente de política exterior del presidente ruso Yuri Usakov declaraba este viernes que todo el Donbass es territorio ruso según su constitución, en respuesta a la propuesta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de un referéndum territorial. Decía, el Donbass es ruso, todo es ruso, hay una constitución. Es lo que apuntaba Usakov, mientras se especula que Zelensky podría proponer unas elecciones para forzar un alto el fuego. Mientras aumenta la presión sobre Ucrania para que acepte las condiciones de paz de Estados Unidos, el presidente ucraniano planteaba la opción de permitir que sean los ucranianos aquellos que voten si entregar o no el territorio del Donbass a Rusia. Pendientes de las tensiones entre Rusia y Europa, con el foco puesto sobre todo en Ucrania, vamos a seguir mirando a últimas horas y vamos a poner el foco en este caso en Venezuela. Y es que el presidente de Estados Unidos volvía a afirmar que la acción terrestre contra el narcotráfico comenzará muy pronto. Decía Trump, nos han tratado mal y supongo que ahora no los estamos tratando bien. Acusaba al país de permitir que millones de personas ingresen a su país desde cárceles, pandillas, narcotraficantes, instituciones mentales. Decía Trump que lo próximo será un ataque terrestre. Escuchen el aviso de Estados Unidos. So it has to do with a lot of things. They've treated us badly, and I guess now we're not treating them so good. If you look at the drug traffic by sea is down 92%. And nobody can figure out who the 8% is, because I have no idea. Anybody getting involved in that right now is not doing well. And we'll start that on land, too. It's going to be starting on land pretty soon. Un Donald Trump que sigue humillando a Europa, a los líderes europeos. Les contamos que Estados Unidos busca expulsar a Austria, Hungría, Italia y Polonia de la Unión Europea. La publicación especializada Defense One ha informado que una versión inédita de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos incluye una sección que no aparece en el documento oficial publicado. Se plantea que Washington debería cooperar activamente con varios países europeos para favorecer su salida de la Unión Europea. El apartado no divulgado sugiere que Estados Unidos apoye a partidos políticos, movimientos sociales e intelectuales que promuevan la soberanía nacional y la preservación de los estilos de vida tradicionales europeos, siempre que mantengan una orientación pro-estadounidense. Señalan que este enfoque formaría parte de una estrategia más amplia para redefinir las relaciones de Washington con Europa. Un momento de mucha tensión geopolítica con el foco puesto en Ucrania, en Venezuela, en estas tensiones entre Estados Unidos y Europa. Vamos a analizar todas estas cuestiones y mucho más de la mano de nuestros expertos. Hoy contamos con Fernando Moragón, experto en geopolítica. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Tenemos también a Cristian Amesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer, Sergio, estar con vos y con estos admirados colegas. Y por último, vamos a presentar a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Hola, Sergio y compañía.
Bueno, pues un momento, con muchos asuntos que tratar, con mucha tensión geopolítica, si os parece, vamos a empezar por Ucrania, con Zelensky hablando de elecciones, hablando de referéndum, con Rusia, lo decía yo antes, avanzando en el Donbass. Ayer anunciaban la toma de Siversk, la semana pasada fue Pokrovsk, antes fue Kupiansk, se habla ya incluso de Sloviansk. Te quiero preguntar por esto, Eduardo, ¿cómo ves la situación en Ucrania, la presión de Rusia con los avances en el frente y con un Trump que ahora sí está perdiendo la paciencia? Sí, está perdiendo la paciencia porque ve que el fiel de la balanza se puede decantar definitivamente por Rusia. Y esto lo ratifican los avances de las últimas fechas, unos avances consolidados, unos avances que permiten interpretar el mensaje que se ha trasladado desde la administración rusa en los últimos días, en el sentido de que el Donbass no es negociable. Siempre hemos dicho que terreno pisado por la bota de un soldado ruso regada con su sangre es terreno sagrado para ellos y que nunca van a retroceder. Si no entendemos esto, no entendemos nada. No entendemos la mentalidad de Rusia y la razón por la cual puede exigir un sufrimiento tan importante a sus soldados en tantas ocasiones históricas. Zelensky se ha desmarcado con una propuesta absolutamente, yo creo que fuera de lugar, incomprensible en el momento en el que estamos, parece que no lee el escenario, con una propuesta en la cual señala la opción dentro de la negociación de un referéndum en el Donbass para que la población ucraniana decida cuál es su futuro, ¿no? Someter a la consideración de la población si quieren o no quieren que Donbass se independice. Bueno, esto ya creo que está fuera de lugar. Quizá lo único que permita con eso es ganar pues algunas semanas o meses a la prometida convocatoria de elecciones generales en Ucrania. Se agarra lógicamente al planteamiento absolutamente legalista, por otro lado, de que dentro de una ley marcial no se pueden convocar unas elecciones. Pero la situación forzada por los niveles de corrupción detectados y denunciados le va a forzar a eso. Con lo cual necesita de un acuerdo. Yo creo que Trump, como señalabas tú en tu comentario, se está poniendo muy nervioso y se está poniendo nervioso precisamente porque no pueden encontrar rédito, tierras raras que sacar de Ucrania para su beneficio, etcétera, si el frente se desmorona, cosa cada día más probable. Respecto a lo que pueda ocurrir en los próximos días, pues lo que está claro es que está llegando el momento en el que las fuerzas militares ucranianas están pensando que ninguno quiere ser el último en morir en esta guerra, ¿no? Una guerra que está llamada a terminar y además con un diktat prácticamente ruso. Esto es un poco el diagnóstico del escenario en el que nos encontramos. Pues un escenario complejo, me atrevería a decir prácticamente crítico para Ucrania, con un Trump que empieza a ponerse nervioso, con Rusia que sigue avanzando imparable en el frente, sobre todo en Donetsk. Se habla también de grandes avances en Zaporilla. Cristian, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo están influyendo estos avances de Rusia en la posición de Estados Unidos? Un Donald Trump que presionaba a Putin, bueno, que ha tenido muchos vaivenes, pero que ahora está poniendo la máxima presión sobre Zelensky. Sí, lo que pasa es que el verdadero escollo para la paz acá es Zelensky y sus patrocinadores europeos. Esto lo hemos visto desde el comienzo y para mí es clara la voluntad de Trump de solucionar este tema y de hacer acuerdos con Rusia, que sin duda sí son prioridad para el programa de Estados Unidos bajo la administración Trump. Y esto, por supuesto, es fruto de lo que se está dando ahora, es fruto de una guerra de desgaste muy bien planificada por el Kremlin, y que justamente ha llegado a profundizar tanto el deterioro dentro de las filas ucranianas, dentro de las líneas de suministro, incluso la economía europea,
que el colapso ya es tipo efecto dominó. No es algo que extraña a nadie, es algo a los que no querían ver la realidad. Y en este sentido, obviamente, que esto cada vez se va a ir acelerando más. Como dijo María Zaharova hace algunos meses, cada vez que Kiev da la espalda a una propuesta de Moscú, se vuelve cada vez más pequeña. Yo en este sentido creo que Trump quiere tener, por supuesto, un protagonismo en esta paz que se pueda conseguir. El escollo para eso claramente es Zelensky, con estrategias dilatorias. Ahora sale a decir que si Trump quiere elecciones se pueden hacer, pero que tiene que garantizar unas condiciones de seguridad, etcétera. Todo buscando maniobras dilatorias, cuando es muy claro que los escándalos de corrupción, también propiciado que salga todo esto a la luz por el FBI a través de la agencia ANABU, es todo un cerco que le está cerrando el mismo Trump a Zelensky. Y esta idea del referéndum, yo creo que Zelensky tendría que en realidad tener una mejor idea, que toda Ucrania vote y las regiones occidentales nacionalistas, si el Donbass tiene que ser cedido a Rusia, que ya es parte de Rusia, como lo dijo Ushakov, ya está, igual que Zaporozhye y Gerson ya son parte de Rusia en la constitución de la federación, pero sería interesante a ver si Zelensky se anima a hacer referéndum en cada oblast, a ver si quieren seguir bajo Kiev o quieren ser parte de Rusia. Yo en ese caso estoy absolutamente seguro que no serían las 4 nuevas regiones, sino que serían por lo menos 8. Serían también Kharkov, Dnipropetrovsk, Odessa y Nikolaev. Entonces, acá hay algo real, y con esto cierro. La suerte ya está echada, y lo único que van a lograr dilatando esto es que cada vez la situación de Ucrania sea peor. Bueno, pues Fernando, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves estos avances de Rusia? Un Zelensky que parece que empieza a ceder, ya habla de referéndums, ahora también de celebrar elecciones, mientras los líderes europeos siguen presionando, ¿no? Siguen de alguna forma pues intentando prolongar este conflicto. Bueno, en línea un poco con mis compañeros, es decir, efectivamente, empecemos por Zelensky y su camarilla. Pero bueno, por Zelensky, por centrarlo en el presidente caducado. Pues bien, Zelensky sabe una cosa, es decir, sabe que está viviendo sus últimos días como presidente caducado, pero bueno, de Ucrania, y seguramente sus últimos días como persona viva en la tierra, porque no nos engañemos, no había más que ver la cara que tenía Zelensky el otro día en la conferencia de prensa con Macron, era un poema. Es decir, Zelensky sabe perfectamente que tiene un futuro negro, no negrísimo. Pero ya digo, es decir, incluso aunque se refugie en Israel, etcétera, con donde está su familia, lo más probable es que en un cierto tiempo X, puede tardar más, puede tardar menos, por razones distintas lo liquiden los norteamericanos o lo liquiden los rusos. Tal cual. Ya pasó en la Segunda Guerra Chechenia, en donde ninguno de los líderes de la República Secesionista de Chechenia, la República de Ichkeria, sobrevivieron mucho tiempo después a la derrota de los independentistas chechenos. Esto va a pasar. Y Zelensky por eso está muy preocupado, y a la desesperada está sacando todo tipo de propuestas absurdas. Esto no vaya a ningún lado. Hay que decir que lo que diga Zelensky ya, en general, lo tenemos que considerar como algo irrelevante. Da igual lo que diga, como si propone que nos vayamos a Marte. Pues bueno, es decir, no tiene ya ni voz ni voto en este asunto. Y no olvidemos que ha habido, como bien señalaba Cristian, es decir, es que Estados Unidos ya ha cogido y ha empezado a mover piezas. Y entonces, claro, la agencia estas anticorrupción y tal, no olvidemos que fueron creadas, fundadas y dirigidas por Estados Unidos. Luego, qué casualidad que a este año empiezan a sacar el tema este de la corrupción, cuando han estado un montón de años prácticamente sin hacer nada. Evidentemente obedecen a sus patrocinadores. Y ahora mismo Ucrania tiene una situación desesperada, porque tiene al menos 3 crisis. Una crisis militar. Efectivamente, como señalaban mis compañeros, la situación es peor, ¿no? Lo siguiente, es pésima. Porque no olvidemos, es decir, y aunque lo centramos muchas veces en las ganancias territoriales, y yo lo entiendo, pero es que el ejército ucraniano está siendo destruido. De hecho, ya no hay una línea del frente en diferentes sectores de la zona de combate, de la línea, bueno, lo que sería la línea del frente. Hay zonas como Zaporilla donde eso ya no existe. Pues bien, como bien señalabais, es que
han perdido hace relativamente poco Prokrovsk. Después cayó Volchansk. Ahora ha caído Siversk. Minograd, la ciudad que es hermana, digamos, que está pegada a Prokrovsk, está ya cercada y lo que queda solo es una parte pequeña de la parte norte de la ciudad. Es cuestión de unos días, 2 semanas como mucho, que termine cayendo. Lo siguiente en caer, y eso sí que es grave, es Yulapole. Yulapole está en Zaporilla y es la última gran defensa que tienen los ucranianos para evitar que la penetración en profundidad que están haciendo los rusos en esta región de Zaporilla, que vienen desde el este, termine, y también por Dnipropetrovsk, termine, digamos, rebasando esto y atacando a las defensas ucranianas, a las líneas de defensa ucranianas por la retaguardia, es decir, por detrás, con lo cual todas las fortificaciones no les sirven de nada. Zaporilla está en una situación crítica. Si cae Yulapole, el siguiente es Orejov y el siguiente va a ser llegar al Dnieper. Bueno, en el Dnieper ya están, pero llegar hasta Zaporilla capital. Y esto lo saben, es decir, lo sabe todo el mundo. Es decir, esto no es ningún secreto. Y la derrota, como decía, está primero desde el punto de vista militar, situación crítica. Luego, no lo olvidemos, los ataques en profundidad con drones, misiles, etcétera, de los rusos han creado y van a crear aún más una crisis energética, tanto desde el punto de vista eléctrico, con la destrucción de centrales eléctricas, etcétera, como gasístico y petrolero, con la destrucción de refinerías, por ejemplo. Ya, de hecho, están teniendo unos problemas tremendos con cortes en algunos sitios de la energía eléctrica de hasta 14 o 16 horas. Invierno duro, no, lo siguiente. Es decir, y con gravísimos problemas, ya digo, hasta el punto de que se habló en un determinado momento de que si las temperaturas en Kiev, que está al norte de Ucrania, caen por debajo de los -10, cosa que no es nada raro en invierno, pues si eso dura durante 2 o 3 días, habría que evacuar Kiev. Evacuar Kiev, una ciudad de más de 2,5 millones de personas. Esta es la realidad. Pues bien, segunda crisis, la crisis energética. Tercera crisis, la crisis política debido a la corrupción que han puesto de manifiesto los Estados Unidos. Si es que miren ustedes, todos estos son unos corruptos. Mucho hablar de la defensa de Ucrania, del nacionalismo y tal, pero al final todo esto está montado para enriquecerse ellos. Y además con 2 partes. Es decir, ahora ha salido y sale lo de la corrupción. Ha caído Yermak, no lo olvidemos, el cerebro gris de Zelensky, y afecta a todo el núcleo duro del régimen. Y como consecuencia de esto, lo que tenemos es una crisis política cada vez mayor y por lo tanto ya se está buscando reemplazo a Zelensky. Es decir, se necesita otra persona porque ya han dicho los rusos que no van a negociar, bueno, pueden hablar con Zelensky, pero no van a negociar nada con ellos porque no tiene legalidad interna ucraniana desde el punto de vista ucraniano. Ya no es presidente, no puedo firmar nada con este señor. Total que Zelensky está fuera de juego. 3 graves crisis y luego en relación a lo que decía Osakov, pues efectivamente, si es que desde el 14, creo recordar, no estoy seguro, de junio del año pasado, en los puntos que planteó Putin, esto estaba ya más, bueno, claro, no, clarísimo. Y como también señalaban mis compañeros, es que también dijeron, a ver, se hablará siempre en función de cómo esté la situación en el terreno militar. Y zona que haya conquistado, aunque no pertenezca a esas 4 regiones o repúblicas, es decir, a Gerson, a Zaporilla, a Donetsk y a Lugansk, se la quedarán. De hecho, también han hablado de la famosa, hace tiempo, de crear una zona de amortiguamiento. Ellos están en Sumy, en Kharkov. Es decir, yo soy de los que pienso que todo lo que está al este del Dnieper va a caer en manos de los rusos por la vía militar o por la vía del colapso del régimen de Zelensky, de Ucrania, y luego además tanto Odessa como Nikolaev. Y ya para terminar, que si no me enrollo, yo soy de los que defiendo la tesis de que todo esto que venimos viendo de Trump y de Putin y demás, desde el primer día que descolgó el teléfono Trump para hablar con Putin, es fundamentalmente una representación teatral. Nunca ha habido intención real de negociar. Nunca, ni por parte de los ucranianos por razones distintas, ni por parte de los rusos, ni por parte de los norteamericanos. Lo que han intentado, y lo han conseguido, es ganar tiempo. Ganar tiempo por razones distintas, pero ¿para qué? Para que Trump permita
que los rusos hagan política de hechos consumados. Es decir, no, si es que mire usted, esto de las negociaciones ya va a ser que no, porque primero los ucranianos se niegan y tal, y los rusos pues ya han conquistado prácticamente todo y pues no se les puede pedir otra cosa, así que no queda más remedio que aceptarlo. Para Rusia, evidentemente, también es ganar tiempo haciendo este paripé de negociaciones que nunca han sido de verdad. La prueba es que pues, nunca se ha conseguido nada. Y con toda esta retórica que utiliza Trump de que si le mandamos los Tomahawk, que si no se los mandamos y tal, ya dijo en su momento que no se los iban a mandar, y efectivamente no se los han mandado, pues con esto lo que llegan es a una situación estupenda, digamos, para los dos, que es poner lo que Trump quería, que es su discurso de esto, la culpa es de Zelensky y su régimen, que se fueron a una guerra que no podían ganar. 2, los europeos que apoyan una guerra absurda y que están ahí pues, absolutamente obsesionados con ir a la guerra contra los rusos, cuando esto tampoco se puede ganar. 3, la culpa es de Biden y los demócratas que hicieron esta guerra, que es un desastre, y la culpa pues a ellos, sí, los 350.000 millones estos que nos deben los ucranianos. Y el resultado, por lo tanto, va a ser ese, va a ser una rendición incondicional que se puede recubrir como si fuera una negociación, o se puede envolver el paquete con una cinta de regalo y tal, pero que no deja de ser una rendición incondicional. Y lo demás, es decir, podemos decir que esto ya está decidido. Es decir, podemos hablar de cuánto va a durar más, cuánto va a durar menos. Y en su ofensiva, y ahora hablaremos de esto, en su ofensiva de Trump contra la OTAN y contra los europeos en general, pues tampoco es novedad. Quiero decir, no olvidemos que Trump, ya en su primer mandato, en las elecciones que le llevaron su primer mandato, luego le hicieron regular. Ya decía que la OTAN le parecía una cosa que no servía para nada, con la cosa con la que estoy de acuerdo. Esto va a ser importante porque estamos asistiendo a la caída de la OTAN. Es decir, en la estrategia de seguridad nacional lo vuelven a decir y dicen dos cosas, bueno, dicen muchas interesantes, pero dos cosas clave. Una, que hay que construir un sistema de seguridad común europeo en el que tienen que estar los rusos. Eso significa el final de la OTAN, tal cual. 2, dicen, y esta es la constante y esa es la clave que nos permite entender todo esto, por enésima vez, es que tenemos que relanzar las relaciones económicas entre Estados Unidos y Rusia, quitar las sanciones, porque es de interés de ambos el mantener estas relaciones. ¿Qué está buscando Trump? Dicho rápidamente, está buscando las famosas tierras raras, que los rusos sí las tienen, los ucranianos no. Es decir, los rusos están entre los 4 o 5 mayores poseedores de tierras raras, primero los chinos a larguísima distancia, vietnamitas, australianos, estos sí se la están dando a Trump, Brasil y Rusia. Estos tienen, y las necesita desesperadamente. Y 2, saben que la fracturación hidráulica, el fracking, el gas y el petróleo del fracking es pan para hoy, hambre para mañana. Y que la próxima década se acabó el fracking. Van a necesitar gas y petróleo. Y más encima con cosas como la inteligencia artificial que van a generar un gasto energético brutal. Luego necesitan gente que tenga gas y petróleo. Y de eso Rusia tiene un montón. Luego, está claro, aquí ya hay unos perdedores clarísimos y unos ganadores clarísimos. Perdedor, Ucrania y Europa. Ganador, la administración Trump, que no es lo mismo que Estados Unidos, y Rusia. Bueno, pues un momento, desde luego, para medir, para pulsar cómo está este panorama geopolítico con Rusia, como decimos, ¿no?, avanzando en el Donbass, con estas negociaciones de paz y con últimas horas importantes. El foco está puesto en Venezuela. Vamos a ver la respuesta por parte del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pisando otro charco. Está tildando de inaceptable las operaciones extrajudiciales que está llevando a cabo la administración de Donald Trump en aguas internacionales próximas a Venezuela. Dice además que con ello se está debilitando el derecho internacional. En una entrevista concedida a la revista italiana L'Espresso, después de, ojo, de que le hayan designado persona del año tras haber celebrado recientemente su 70 aniversario, han oído bien, Pedro Sánchez, persona del año para la revista italiana L'Espresso. Bueno, pues a todo esto, el presidente del gobierno español ha defendido la necesidad de coherencia por parte de Occidente, referencia sobre todo a las sanciones a Rusia y al conflicto en Gaza, es decir, que no haya habido sanciones a Israel. Dice Sánchez que el cuestionamiento del derecho internacional es una vez más
preocupante y que agrava las críticas de incoherencia de Occidente cuando se hablan de dobles raseros. Dice que hay que encontrar vías de diálogo y una solución pacífica a esta crisis. Dice Sánchez que en su opinión son inaceptables estas operaciones extrajudiciales que debilitan el derecho internacional. Pendientes de Sánchez en un momento complicado para Europa, con el presidente de Estados Unidos que está humillando día sí, día también a los líderes europeos, y con informaciones que ahora hablan de sacar a Hungría, a Austria, a Italia. Eduardo, te quiero preguntar por esto, lo estaba comentando Fernando, ¿es esto el fin de la OTAN? ¿Es esto el fin de la Unión Europea? Porque lo que estamos, como se dice en fútbol, es en un cambio de ciclo, ¿no? Y es así, es así. Parece que aquí hablamos mal de Ucrania, de es tremendo lo que está ocurriendo, se lo merecen, etcétera. Puede parecer, pero no es así. Estamos refiriéndonos a unos hechos concretos, Yo creo que Ucrania tiene una oportunidad de futuro, pero no podemos olvidar que en el año 2009 Ucrania y Georgia fueron invitadas a ser parte de la OTAN. Eso fue un mazazo para Rusia. En 2014, los acuerdos de Minsk le dieron la oportunidad de retener ese territorio a cambio de un respeto de la población rusoparlante, ¿no? Bien, lo desaprovechó. Ahora, bueno, no hace tanto tiempo hubo una movilización de países aliados como China, que estaban buscando pues un tipo de acuerdo y parar aquello, ¿no? Desde entonces a hoy, Rusia no ha dejado de crecer en lo que es el territorio ocupado. Yo creo que Ucrania necesita desesperadamente de un líder, que lógicamente no es Zelensky, porque él ha empeñado su prestigio y toda su trayectoria a no ceder ni un centímetro de Ucrania. Una persona con los pies en el suelo que diga, vamos a ganar la paz. Vamos a ganar la paz. En vez de darnos tanto dinero en armas, ¿por qué no nos convierte en una especie de pequeña Corea del Sur? En donde el talento de nuestros profesionales, la preparación, siempre ha sido una élite Ucrania dentro del concierto ruso, del concierto eslavo, ¿no? Vamos a competir, vamos a hacernos imprescindibles para Rusia, para Hungría, para Rumanía, para Eslovaquia, para todos esos países que están tentados de mirar aún más al oriente de donde yo me encuentro. Y ahí es donde sí necesitamos la ayuda de aquello en lo que Europa es realmente más buena, en know-how, en empresas potentes, en orientación y en un dinero que no es una inversión militar, sino que es una inversión de futuro. Porque el único objetivo que tienen las armas es ser utilizadas en un momento determinado. O sea, crear una fuerza de difusión a esa distancia de Moscú jamás será aceptado por Rusia, jamás será... Esto sí lo entendemos bien, y si no, pues seguiremos dándonos de tortas. Es que es así. Entonces, la gran oportunidad de Ucrania, la oportunidad de futuro, es un líder con visión a largo plazo que piense dónde quiero que esté Ucrania en los próximos 20 años. ¿Puede ganar la paz como ganó Japón o como ganó Alemania después de unos desastres como los de la Segunda Guerra Mundial? No están mucho peor que ellos, desde luego. Japón y Alemania acabaron devastados y hablamos de dos milagros económicos. ¿Por qué Ucrania no va a ser esa base económica que embride a los países del este díscolos, lógicamente díscolos, respecto a las políticas de Bruselas en un futuro? Yo creo que esa es una opción muy interesante a barajar, pero hace falta pues una grandeza de miras y reconocer, pues yo recuerdo trabajando para el Banco Santander hace años, un inteligentísimo directivo me decía, ha llegado el momento de materializar pérdidas. Vamos a materializar pérdidas, ¿qué es lo que tenemos? Y a partir de ahí construyamos. Pues yo creo que Ucrania se encuentra en el momento de materializar pérdidas, de hacer balance y de mirar hacia el futuro. Y si no, lo tiene francamente mal. Como ha señalado Fernando, hay intereses por parte de todos en que esto continúe. Estados Unidos se va a financiar en su armamento, en su lobby y en sus energías carísimas. Ucrania va a perpetuar un gobierno corrupto durante otro periodo de tiempo grande. Y Rusia lo único que puede hacer es ir ganando y ganando y ganando y ganando terreno. Y prestigio en un momento en donde realmente la guerra está en quién va a ofrecer servicios nucleares de nuevas energías, porque la nuclearización, ese anatema ya ha desaparecido del escenario. Yo crecí en una Europa en donde
nucleares no gracias, y ahora de repente todos SMS, vamos a hacer los nuevos mini centrales nucleares, ¿no? Pero es que resulta que el negocio de las centrales nucleares lo tiene China y Rusia. ¿Por qué? Porque ofrecen una independencia en aquellos países en donde instalan sus centrales nucleares, mientras que Estados Unidos trabaja con una dependencia de esos países respecto a ellos en cuanto proveedor. No es un llave en mano, como puede hacer China. Toma, aquí lo tienes, gestiónalo. Sino yo y sigo sacando dinero. Es decir, la estrategia de la impresora. Yo te doy la impresora, pero el tóner te lo tengo que proporcionar y te tengo cogido por los bajos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que hacernos ver, de pasar página, de mirar al mañana con grandeza, que Estados Unidos entienda que la única manera que tiene de frenar a China, que es la amenaza más grande que ha tenido desde que Washington fundó los Estados Unidos, desde que los padres fundadores escribieron la carta con the course of human events is become necessary for the people to resolve the political plan, todo aquello, ¿vale? Nunca ha tenido un rival como China y necesita a Rusia para frenarles. Lo necesita para frenarles en el Ártico, lo necesita para frenarles en el estrecho de Bering, lo necesita para que sus transportes no sean la mitad de caros de lo que son hoy en día con la ruta ártica. Y esto Fernando seguro que lo sabe muy bien, que el único país que tiene rompehielos nucleares es Rusia, que tiene más de 20. Y Estados Unidos tiene uno y más. Uno y viejo. Uno y viejo. Entonces, realmente la amenaza viene por ahí. Que es que si algo ha despejado la guerra de Ucrania es que la economía se ha convertido en el arma más poderosa de todas. Y en ese sentido va a ser un arma aplicada en una guerra que no tiene fin, hasta que haya un nuevo hegemón en el mundo. Pues Cristian, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves los planes de Trump para Europa? Un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Si estamos ante el fin de la OTAN, de la Unión Europea, mientras se siga hablando de los activos rusos congelados, la estrategia de Estados Unidos está muy clara, ¿no? Alejarse todo lo que pueda de Europa y sobre todo humillar a los líderes europeos, algo a lo que ya prácticamente nos estamos acostumbrando. Y que debo confesar que a mí me agrada sobremanera cuando los humilla. Yo me siento realmente muy, muy contento cuando humilla a Macron, a Merz, a Starmer. No me molesta para nada, sinceramente, debo decirlo. Poco que agregar al brillante análisis de Eduardo, solo que me gustaría agregar que es imposible que estas élites europeas hayan visto esa posibilidad generosa que marcaba Eduardo de ver estratégicamente qué Ucrania queremos, porque Ucrania simplemente fue utilizada para poder canalizar esa rusofobia enferma que ya tienen visceral estas élites, que parecen no haber aprendido que a Napoleón le fue mal y a Hitler le fue muy mal, también ese complejo de inferioridad grande que tienen porque estos dos monstruos, Napoleón y Hitler, pusieron de rodillas a toda Europa, pero con Rusia no pudieron. Entonces nunca pensaron en algo positivo para Ucrania, sino tan solo que fuera un ariete para intentar destruir a Rusia y de paso robarle todas sus inmensas riquezas, como también mencionaba Fernando, esto de las tierras raras. Dicho esto, yo creo que lo de Trump, sinceramente, es ni más ni menos que un poco de inteligente estrategia de supervivencia. Trump tiene determinados aliados internos y externos. Los externos y los más peligrosos son justamente estos globalistas europeos. Starmer, Macron, Merz, Soros, el jefe de muchos de ellos. Soros se vanagloria de tener en su nómina la mayoría del Parlamento Europeo. Bueno, perdón, si se me permite, esos degenerados son los enemigos de Trump, que curiosamente, veamos una cosa, también son enemigos de Putin y también son enemigos de Xi Jinping y de Víctor Orbán. De todos los líderes soberanistas son enemigos, estos globalistas. Entonces, me parece que es más que adecuado y debería haberlo hecho antes, tal vez no pudo, pero hacer una estrategia activa en contra de ellos. Todos ellos no se cansaron de hacerle loas a Biden, apoyar a Kamala Harris y brindarían con el champán más caro si vuelve el globalismo a la Casa Blanca. Entonces me parece que es de supervivencia y aparte también hacerse fuerte y poder doblegar a los enemigos que tiene su propio partido, tipos como Marco Rubio, Ted Cruz, Lindsey Graham, etcétera, porque
yo siempre digo, Trump es minoría en el Partido Republicano. Sí. Él tiene ese núcleo duro, ese MAGA, que es muy importante, pero que también le marca la cancha, con figuras destacadas y muy respetables como Tucker Carlson, o como la posición de Charlie Kirk pocas semanas antes de su muerte. Entonces Trump tiene que empezar a tomar estrategias duras contra sus enemigos, y yo creo que ya entiende, porque de hecho creo que la estrategia de Trump es que ya entendió que el mundo es multipolar y que él lo que quiere es que Estados Unidos, que está sumamente debilitado, sea un actor importante, uno de esos polos importantes dentro de ese mundo, junto con China y con Rusia. Fíjense que hace pocas semanas o días autorizó la venta de los chips de Nvidia de inteligencia artificial para China. Entonces, hay que entenderlo también a Trump. Hay veces que dicen, no, Trump es impredecible. No, y pueden ver en mi canal de YouTube, yo tengo videos de hace 2, 3, 4 años y la verdad es que más o menos el diagnóstico va por el mismo lado, porque Trump en realidad no es impredecible. Él hace una estrategia de subir el tono, ofender, después desescala y todos, como un negociador, todos terminan creyendo que ganaron. Y en realidad él te pedía el 100 para cerrar en el 10, que es lo que él quería, y el que cerró en el 10 siente que ganó. Una vieja estrategia de negociación. Pero básicamente, volviendo y ya cerrando con esto, estos europeos, estos globalistas, si no los doblega, yo veo pocas posibilidades del proyecto America First y lo que quiere hacer la reindustrialización de Estados Unidos y todo eso pueda finalmente ser exitoso. Y es más, va a depender en gran medida, y eso es lo más difícil que tiene por delante, poder hacer lo necesario para abolir la 22ª enmienda y poder lograr que en Estados Unidos haya reelección indefinida como era antes de Harry Truman, porque un país como Estados Unidos no se cambia en 2 periodos presidenciales. No lo va a poder hacer Vance con 2 periodos en 8 años. Fíjense cuánto tardó Putin para poder cambiar a Rusia y volver a crearla como una potencia mundial después de los 90. Entonces yo creo que lo que tiene por delante Trump es muy complicado, y si no pasa la ofensiva en algunos terrenos como es con los globalistas europeos, MAGA va a ser tan solo un recuerdo en la memoria nuestra. Bueno, pues el foco puesto en Estados Unidos y en Donald Trump. Enseguida vamos a mirar a Venezuela, pero antes vamos a contar últimas horas importantes. Vamos a poner el foco de nuevo en esta guerra en Ucrania. Hoy saben que estaba reunido el presidente ruso, Vladimir Putin, con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Pues ojo a lo que ha pasado hace apenas unos minutos. Al parecer, según está informando la agencia Reuters, misiles rusos han alcanzado un buque turco en el puerto de Odesa. Según información preliminar, les contamos, la agencia Reuters está apuntando esta información, este buque estaba transportando generadores, pertenece a la empresa turca Zenk Ror, es lo que están informando tanto Reuters como algunos medios ucranianos. Este velero de pasajeros, este buque de carga rodada con bandera panameña y de construcción turca llamado Zenk-T ha sido alcanzado por misiles rusos mientras se encontraba atracado en el puerto ucraniano de Odesa. Es lo que apuntan datos de Marine Traffic. Este buque se dirigía desde Karasu, Turquía, a Sulina, Rumanía. Este viernes un misil ruso al parecer ha impactado contra este buque de carga rodada Zenk-T de fabricación turca y de bandera panameña en el puerto ucraniano de Odesa. Información importante de última hora, como les decimos, información por parte de la agencia Reuters que habla de que Rusia habría atacado, los misiles rusos habrían alcanzado un barco en el puerto de Odesa, en el sur de Ucrania. Este buque llamado Zenk-T es de propiedad turca. La Fuerza Aérea Ucraniana también ha reportado actividad de misiles y de drones en la zona. El barco ha resultado dañado en el ataque. En las redes sociales ya se pueden ver imágenes precisamente de este buque, se ve precisamente la marca Zenk Rorro y bueno, pues se ve cómo ha salido ardiendo. Un buque de carga turco arde en el puerto de Odesa después de ser alcanzado por misiles rusos. Vamos a seguir muy de cerca esta última hora, vamos a mirar enseguida también a cómo está la situación en Venezuela. No se vayan, una pequeña pausa, 2 minutos y enseguida la información en Negocios Televisión.
propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. No se puede rescatar. Y España, que va por el mismo camino, tirando de gasto público, de inmigración y de fondos europeos, con lo que después nos vamos a encontrar con un gigantesco agujero fiscal todavía mayor al que ya existe. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que eso no se puede rescatar. Grecia se podía rescatar, Francia no se puede rescatar, España tampoco. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas. Estaban viendo la señal que nos llega desde Florida con el foco puesto en Venezuela. Atentos a la última hora que les contábamos antes de publicidad, este supuesto ataque con misiles rusos, este golpe que al parecer habría alcanzado un buque de propiedad turca. Vamos a estar muy atentos a esta última hora, pero les decíamos, el foco está puesto en Venezuela, con un Donald Trump que amenaza con ataques terrestres y con Maduro que sigue aguantando el tipo. Fernando, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo ves la situación en torno a Venezuela y las amenazas de Donald Trump? Bueno, brevemente decir simplemente que con mis compañeros y con Eduardo que ojalá no solo Ucrania sino Europa tuviera esos líderes, y con Cristian, que fueran capaces de, ante el desastre, dar la vuelta a la tortilla y decir, bueno, pues vamos a cambiar el chip, ahora toca otra cosa. Pero con Macron, Steinmeier, Zelensky, Merz, von der Leyen y compañía, esto es imposible. Quiero decir, estamos hablando de una gente que incluso si tuviera la intención, que no la tienen, de reflotar Europa, etcétera, y esas cosas, por su absoluta incompetencia manifiesta, vamos, y demostrada, son incapaces. Es decir, o sea, con esta generación de líderes, Europa está condenada al desastre. Esto es así. Bueno, ya no me enrollo más con esto. El tema de Venezuela, pues es que aquí Trump ha dicho prácticamente de todo. Pero lo que tenemos hasta ahora, de hechos más o menos conocidos, objetivos, es que despliega una flota estratosférica enorme, barcos por aquí, aviones, tal, en el Caribe. Bueno, amenaza de todo. Amenaza de todo, de cargarse a Maduro, a todo tipo de cosas. En la práctica, ¿qué ha hecho? Pues unas veintitantas lanchas de estas rápidas y tal, de pescadores o de cualquier cosa, pues pasando absolutamente del derecho internacional, pues esto ya ni lo consideran los norteamericanos, ya solo utilizan el famoso orden internacional basado en reglas, en mis reglas, vamos, en las de ellos, pues bueno, pues se han cargado porque les daba la gana un montón de barcas de estas, que ellos venden como si fueran de tráfico de narcóticos y demás, pero que aunque fuera así, esto no va a ningún lado. Quiero decir, esto como éxito, para decir, no, es más que hemos logrado paralizar el tráfico del cártel del Sol y de la galaxia a Estados Unidos, pues esto no tiene credibilidad cero. Vamos, yo creo que ni el más tonto de los norteamericanos se cree que cargándose veintitantas lanchas de pescadores, pues esto se va a presentar como un éxito. La segunda que hemos visto recientemente, no, es que también pasándonos el derecho internacional, pues en fin, por el forro ya se sabe, pues hacemos una operación así muy vistosa para incautarnos, para piratear un barco petrolero. Bueno,
Y ya con esto, aparte de quedarnos con el petróleo, que ya lo han dicho que se lo van a quedar, pues bueno, también decimos que con esto estamos destrozando la economía venezolana y tal. Dices, bueno, pues esto... O sea, el despliegue que has montado y la campaña publicitaria que has generado y de propaganda contra Venezuela desde él mismo y toda su administración, con ese despliegue, ya digo, de militar masivo, no lo puede justificar con este tipo de, digamos, entre comillas, de resultados absolutamente virriosos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede pasar? Dice, bueno, pues vamos a hacer operaciones terrestres, porque como es un narcoestado y tal, pues venga, operaciones terrestres. ¿Qué operaciones terrestres puedes hacer? Una invasión está descartado. Quiero decir, una invasión, yo creo que ni el más chiflado de los asesores de Trump se lo plantea. Esto sería un desastre, pero vamos, para Estados Unidos sin precedentes. Luego, como mucho, ¿qué puedes hacer? Operaciones encubiertas, de mandar allí fuerzas de operaciones especiales a una tarea concreta. Seguramente eso ya lo han intentado y lo han hecho, quiero decir, porque por eso son operaciones encubiertas. Quiero decir que tampoco esto cambiaría mucho. ¿Qué más puedes hacer? Bueno, puedes bombardear. Puedes plantearte un escenario a la Libia o a la Siria. Caotizo el país a base de bombardeos y demás. Es que aquí hay una diferencia, que es que en Libia, como en Siria, había, digamos, unos proxies más o menos efectivos, los yihadistas cortacabezas en Siria y luego también los yihadistas del Estado Islámico, etcétera, contra Gaddafi en Libia. Tienes unos proxies que puedes utilizar para cautizar, pero es que en Venezuela no. Pero luego, si el proxy es María Corina Machado, es que nos da la risa. Estos son incapaces de gobernarse a sí mismos, como para gobernar Venezuela. Y aparte que son unos corruptos. Pero bueno, quiero decir, con lo cual no lo veo claro, no sé mis compañeros, yo no veo cuál es el plan de Trump, si es que lo tiene, más allá de decir, bueno, hago campaña, monto presión, a ver si hay suerte y con una presión sostenida a largo plazo, pues consigo que haya algún general venezolano o algo de esto, pues comprándolo, como se hicieron con generales sirios, del ejército sirio, pues tal, deponga a Maduro o algo así. Pero no veo un plan claro, no veo un realista, quiero decir, que diga, vale, tengo unos objetivos que es conseguir que cambie el gobierno por la vía de la fuerza, que cambie el gobierno de Venezuela, y para ello tengo una serie de elementos con un objetivo claro y unos elementos racionales que me lleven a eso. No lo veo. Bueno, pues de momento hay dudas en torno a Venezuela, con un Trump que amaga, que amenaza, pero no golpea. Eduardo, te quiero preguntar por esto, ¿no? ¿Cómo ves la situación con Venezuela y estas amenazas de Trump que, como dice Fernando, igual la gente está empezando a dejar de creer? Igual la gente está dejando de creer. Sí, si esto fuera la película del Padrino, diríamos que las explicaciones que está dando Trump son un insulto a la inteligencia de la opinión pública internacional, incluso su propia gente. ¿Por qué? Porque esto de matar moscas a cañonazos no tiene mucho sentido. Es decir, Fernando ha señalado, vale, han hundido 20 planeadoras con o sin droga. Bien, supongamos que todas tienen droga, muchísima droga, toda la que cabe en una planeadora, aparte de los tripulantes. ¿Hace falta mandar el portaaviones más grande del mundo para eso? Yo creo que es un ejercicio desproporcionado. Si yo fuese el presidente de Estados Unidos, Trump, pensaría que alguien en el Pentágono tiene que dimitir. O sea, hemos dimensionado el gasto que estamos haciendo para los objetivos que estamos consiguiendo. Es cierto que, lleguemos también a la conclusión de que es cierto que han reducido el 90% el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos. ¿Cuánto ha costado eso? Sinceramente, hubiera sido mucho más económico sobornar a toda la población dedicada a la elaboración de drogas en Venezuela. Muchísimo más económico. Yo creo que si Trump tiene un plan bastante sutil. Si no se le ha ocurrido a él, se le habrá ocurrido a alguna persona cerca. Había tres opciones. La primera opción del futuro era eliminar a Maduro. Ya se ha descartado. Hemos visto que ni por el dinero que ofrecen hay alguien dispuesto a dar el paso al frente. La estrategia del oeste de se busca reward y recompensa, pues no ha funcionado. En realidad nunca ha funcionado en ningún aspecto, ni con Osama Bin Laden ni con ningún enemigo público número uno. Pero bueno, siguen con ello. Yo creo que son tantos años haciendo películas del oeste que lo tienen muy asimilado. La segunda opción era
una invasión sobre el terreno. Una invasión sobre el terreno, aunque mueran 15 soldados americanos y maten a 800.000 venezolanos, no sería aceptable por la opinión pública norteamericana. No está dispuesto a ver más gente que vuelve al país metido en una bolsa de plástico. Eso no puede ocurrir. La tercera opción es el bombardeo, pero claro, un bombardeo centrado a la iraní, un bombardeo centrado en puntos clave que dañen sin daños colaterales, por otro lado, sin civiles que mueran, sino romper las centrales energéticas, presa, yo que sé, cualquier cosa que suponga devolver a Venezuela la edad de piedra, pero sin matar gente. Esto es muy complejo y francamente, aunque sea la más posible, está bastante distante del horizonte de mi creencia, ¿no? Que diría Macbeth. Y luego queda una cuarta, que es la que yo siempre me viene a la cabeza, y es, voy a poner tropas sobre el terreno, sí, pero voy a hacerlo como a la inglesa, es decir, no voy a estar directamente en el terreno, sino que voy a estar al lado, amenazante. Entonces yo puedo desembarcar en Guyana y convertirme también en el árbitro de qué pasa en Guyana, qué pasa con su enorme, gigantesca producción de oro, qué pasa con su enorme, gigantesca producción y reservas de petróleo de excelente calidad, muy por encima del que Chevron, que sigue comprando petróleo a Venezuela hoy, 12 de diciembre, sigue comprando Venezuela el petróleo, pues es una guerra de locos. Bien, pues me lo quedo yo. Me lo quedo yo, como decía en aquel famoso anuncio, porque yo lo valgo, ¿no? Yo creo que eso es lo más probable, porque entonces sí, podría sacar los aerodeslizadores, hacer un bonito documental, sacar a los soldados desembarcando en una playa, poniéndose hasta arriba de arena y tal. Y la opinión pública se quedaría contenta y diría, claro, para eso hay que mandar una fuerza de desembarco. Y ahí estamos, cuidado, que en cualquier momento cruzamos la frontera y te golpeamos. Y convertirse en un actor con su propia base de operaciones bastante más allá, bastante más al sur de Puerto Rico. Lo cual es una interesante forma de perpetuar la doctrina Monroe, pero con una presencia física real. Ya no simplemente un deseo de control, sino una presencia de sus tropas, de sus intereses, como en su momento estuvo en Panamá, que por cierto, no lo olvidemos, es otra de las cosas que este año pide Donald Trump a los Reyes Magos. El Canal de Panamá se ha pedido Groenlandia, que le pilla más cerca de Papá Noel, y se ha pedido Panamá. Entonces vamos a ver qué es lo que le echan los Reyes, ¿no? Si Guyana, Panamá o Groenlandia. Pues, Cristian, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves las amenazas de Estados Unidos a Venezuela con la incautación de un petrolero también esta misma semana y en un momento en el que, bueno, Maduro parece que sigue aguantando? Sí, bueno, ahí quiero suscribir lo que decía Eduardo. No se olviden de Groenlandia. Yo creo que ahí hay un tema que es principal en la agenda de Trump. Por eso es del que menos se está hablando. Obviamente esto del petrolero y estas cosas, estas acciones que está llevando a cabo Donald Trump, más allá de si eran pescadores, si eran narcotraficantes, de todos modos está transgrediendo las leyes internacionales. Yo el otro día, ayer lo decía en un medio ruso, cuando los piratas somalíes hacen esto en el Golfo de Adén, es obviamente una violación al derecho internacional y son condenados como piratas. Ahora lo hace Donald Trump, que tiene un tema con los somalíes últimamente y esto se le parece bastante. Está pareciendo un pirata somalí, pero dicho esto con obviamente sarcasmo, y yendo a lo que bueno, lo de Sánchez que decía Sergio, esto me recordaba también a lo del reloj descompuesto que 2 veces al día da la hora correcta, ¿no? Hasta Sánchez puede decir algo correcto alguna vez en su vida. Pero yendo a... Yo creo que esto es sinceramente una guerra psicológica, es una campaña psicológica. Yo me imagino un escenario en el cual Donald Trump, para amortiguar y apaciguar en cierta medida esa, que lo decía en el bloque anterior, esa disidencia interna que tiene el Partido Republicano, esa ola guerrerista, neoconservadora, que especialmente es enconada contra determinados gobiernos iberoamericanos, como es Marco Rubio, Ted Cruz. Yo creo que no es casual. Yo me imagino una situación en la cual le dice, bueno, a ver, te doy estos juguetes, entretenete. Si lográs que el régimen de Maduro caiga por su propio peso con una guerra psicológica, bárbaro.
En lo concreto no hubo ni un solo ataque en mar territorial venezolano. La otra vez se denunció una invasión del espacio aéreo, era mentira, no ingresaron esos aviones en el espacio aéreo venezolano. Entonces, es una campaña de acoso, le quedó lo del petrolero ahí, le vino al pelo, obviamente está transgrediendo las reglas internacionales, pero es una campaña de escalada psicológica. Y a mí me parece que no es casual, porque todo está interconectado, que en la última reunión que tuvieron los enviados de Donald Trump con Putin, que es un tema central en la agenda de Estados Unidos, ¿quién no estuvo? Estuvo Witkoff, estuvo Kushner, no estuvo Rubio. ¿Cómo no va a estar Rubio? No estuvo Rubio porque obviamente yo creo que ahí sí hay quienes dicen Rusia le está dando a Venezuela a cambio de Ucrania. No. Yo creo que Trump le está dando a Rubio esta herramienta a ver si logra hacer caer a Maduro a cambio de que no moleste en el tema de Ucrania, porque sabemos que es del lado neoconservador, vemos que lo sacaron del medio también a Kate Kellogg. Entonces yo creo que está jugando esa partida Trump, está jugando una partida de dejar hacer, si cae, cae, y si no, mala suerte. Pero mientras tanto los tuvo entretenidos y no obturando, no obstaculizando la negociación con Rusia, que sí es principal. Y al final del día yo creo que Trump y Maduro se van a sentar a negociar. Yo sinceramente no creo que, dado cuáles son los intereses de Trump, haya un impedimento, como bien lo mencionaban los compañeros. Chevron sigue trabajando en Venezuela con la anuencia del Ejecutivo. Entonces, para cerrar, yo creo que va más por ahí, va por una campaña psicológica, que esto sí quiero decirlo, no sé si Caracas está entendiendo demasiado bien eso, no sé si Maduro bailando es la mejor respuesta como para lograr tender algún puente, como cuando estuvo Richard Grenell, que fue un momento interesante a principios de este año, de un diálogo entre Caracas y Washington. No sé si Caracas lo está entendiendo. El tiempo da todas las respuestas, como siempre digo. Bueno, pues el tiempo dirá qué sucede con Venezuela, qué pasa también con Ucrania. De momento nosotros hemos tenido la suerte de contar con vuestro análisis. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Fernando, Cristian, Eduardo, un placer contar con vosotros por aquí. Muchas gracias. Muy buen día, buen fin de semana. Un placer teneros por aquí. Muchísimas gracias. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, nada, unos minutos. Enseguida más información, más análisis, más expertos, negocios, televisión.